Aleluya. Gloria a Dios, familia linda, familia espiritual, familia que el Señor nos ha dado. Y como yo siempre acostumbro a decir, no existe familia perfecta. Sí existen familias que van caminando hacia la perfección. Familias que cada día van entregando sus corazones al Señor. Y permita que el Señor sea aquel que esté forjando a tu familia, aquel que esté moldeando conforme al proyecto divino que el Señor tiene para tu vida y para tu familia, según el proyecto que el Señor ha trazado para tu familia. Y la pastora estuvo tocando puntos muy interesantes, muy importantes respecto hacia cómo mantener una familia feliz, una familia conectada a los propósitos del Señor. Y yo quisiera también hoy tocar 3 puntos muy importantes respecto a la familia, y lamentablemente que se ha perdido en el seno de muchos hogares, de muchas familias. O tal vez se están perdiendo, tal vez ya se ha perdido, tal vez está en proceso de perdición. En el primer libro de Samuel, capítulo 30, abre tu Biblia ahí, en el primer libro de Samuel, capítulo 30, es un pasaje que me gusta mucho y que impacta mi corazón en esta ocasión, cómo Dios trabajó en el corazón de David, y no solo el corazón de David como padre de familia, sino en todo un pueblo o en toda una etnia, en toda una nación que en ese momento habían perdido a todos sus seres queridos. Y más allá de cosas materiales que se perdieron en ese momento, algo precioso que estos hombres, después de una intensa batalla que ellos estaban enfrentando, más o menos fueron dispensados, fueron obligados a volver a sus casas. En el contexto del capítulo 29, si ustedes pueden leer en sus casas y meditar, van a entender bien. Y en el primer libro de Samuel 30, capítulo 30, yo voy a leer la NTV, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor, dice así: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Neguev y Siclag. Habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducir las cenizas. Versículo 2. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Versículo 3. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Versículo 5. Las 2 esposas de David, Anijoam de Jezreel, y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. Versículo 6. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Mantén abierta tu Biblia porque vamos a ir escudriñando algunos versículos muy importantes en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Oremos. Padre, hemos leído tu palabra, Señor, y hoy aquí en Paraguay, por decreto presidencial, se está, Señor Dios, conmemorando el Día de la Familia. Qué privilegio tenemos como nación, qué privilegios tenemos, Señor, como país, que nuestro presidente o nuestros antecesores, Señor, Padre mío, han decretado una fecha muy importante, Padre, cuando el enemigo, Señor, está queriendo acabar familias. Señor Dios, sabemos que tú estás cada día uniendo y fortaleciendo familias según tu propósito. Padre, guíanos ahora en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos, 3 cosas que yo quiero tocar aquí en esta noche. Así que si quieres anotar ahí para después estar meditando y que el Espíritu Santo continúe hablando con tu vida y tu familia, será muy importante. El primer punto, hermanos, que nosotros vemos que en estos tiempos se ha perdido
o se está perdiendo, justamente es la pérdida de la espiritualidad dentro de la familia. La pérdida de lo espiritual dentro de los hogares, dentro de la casa. ¿Y por qué comienzo con este punto, hermanos? Porque es un eje muy importante que sustenta y que sostiene todo un hogar. Y vamos a ver por qué razón, hermanos. En Lucas 15 se conoce un pasaje muy conocido. Habla sobre 3 parábolas, pero específicamente en el medio hay una parábola muy clave del dracma o de la moneda perdida. Y podemos ver, hermanos, que esa parábola, ese pasaje, se refiere justamente a la pérdida de las personas como hijos de Dios. Claro que podemos también nosotros llevar al ámbito familiar, que algo se perdió dentro de la casa. Ahí claramente el mensaje que el escritor quiso dejar en ese momento, que Jesús siempre va a buscar aquello que se ha perdido. Aquello que se ha perdido, y siempre tendrá un valor para Él. Así que tu familia tiene un valor muy profundo muy grande para Dios. ¿Por qué quiero comenzar con el primer punto, hermanos? El primer punto, nosotros podemos hoy desarrollar y entender que la espiritualidad se ha perdido dentro de casa. Y si la espiritualidad se ha perdido dentro de casa, quiero decirte en esta noche que has perdido absolutamente todo. Porque el enemigo en estos tiempos está atacando los hogares para que justamente dejemos nosotros de orar en familia, de buscar a Dios en familia. No estoy hablando de simplemente de un momento religioso o de un momento de irnos a un culto, a un servicio. Y no creas, hermanos, no crean que ir a un culto lo es todo. Claro que es necesario, es importante, hermanos, tener comunión. Pero ¿de qué te sirve, hermanos, llevar una vida religiosa y la vida espiritual se ha perdido dentro de tu casa? Aquí, hermanos, el mensaje en el capítulo 30 es claro. Vemos una negligencia totalmente de David como rey, que estaba gobernando a todo un pueblo, casi a toda una nación, y más allá de negligenciar toda una nación, negligenció su familia. Podemos ver, hermanos, que él estaba metido en otros asuntos, cuando el asunto principal, que después vamos a ver, era justamente la protección de la familia. Sí, él estaba en un tiempo de guerra, en un tiempo de conquista, pero él se ha olvidado justamente de levantar muros de protección dentro de su casa. Es bueno sí conquistar, es bueno ir detrás de las cosas, pero nunca será lo más importante. Lo más importante siempre es levantar un muro de protección, levantar un muro espiritual en tu casa, dentro de tu casa, porque el enemigo en estos tiempos está atacando fuertemente a los hogares y a la familia. Pero a pesar de la negligencia de David, podemos ver que David tenía una buena relación espiritual con Dios. Porque de nada te sirve tener una vida social exitosa, pero dentro de tu casa se están desmoronando todas las cosas. De nada te sirve conquistar estatus, conquistar niveles sociales, pero dentro de tu casa no existe comunión. De nada te sirve ir detrás de las cosas, pero dentro de tu hogar se desmoronan todas las cosas. Aquí vemos David 3 días después. Y miren, hermanos, 3 días de pura negligencia. Y esto a decirles a ustedes en esta noche, David negligenció aquí porque él fue a conquistar, él fue a batallar, pero abandonó a su familia, no dejó protección para su casa, no dejó protección para su gobierno. Prácticamente estaba toda su familia y todo ese pueblo estaba en manos de sus enemigos. Cuidado cuando tú vas detrás de las conquistas. Cuidado cuando tú te olvidas que hay personas que dependen espiritualmente de ti. 3 días después sus hombres llegaron a su casa, dice, y encontraron que los amalecitas habían asaltado.
Hermanos, cuando nos damos cuenta, y lo más interesante, voltea tu Biblia una hoja más. En el capítulo 29, una hoja menos. En el capítulo 29, miren hermanos, hasta los propios filisteos fueron instrumentos de Dios para que David y todos sus hombres pudiesen volver a sus casas. Miren el versículo 11. Versículo 10 del capítulo 29. Ahora, levántate temprano en la mañana y vete con tus hombres en cuanto amanezca. Entonces David y sus hombres regresaron a la tierra de los filisteos, mientras que el ejército filisteo avanzó hasta Jezreel. Mis hermanos, miren, hasta los propios filisteos expulsaron a David y a sus hombres, diciendo: este no es el lugar que te corresponde estar en este momento. Regresa, tú eres un buen hombre. Claro, hermano, había un contexto diferente, una desconfianza y un temor que estaban teniendo hacia David y sus hombres. Pero, hermanos, Dios se valió de todo ese contexto para que justamente David pudiese regresar con sus hombres a rescatar a toda su familia. En primer lugar, a ver lo que había sucedido. Porque en el versículo 30, capítulo 30, perdón, después de 3 días, cuando David y sus hombres llegaron a su casa, vieron que los amalecitas habían asaltado. Hay veces y momentos que tal vez tú caes en sí cómo se encuentra tu casa. Tal vez ya te diste cuenta. Durante ese proceso Dios ha usado muchas personas para que tú regreses y tomes el camino nuevamente a tu hogar, nuevamente a tu familia. Tu hombre que me estás escuchando y tu mujer que me estás viendo también. Tal vez Dios ha levantado personas para que tú caigas en sí. Tal vez ni siquiera caíste en sí, pero fueron instrumentos que Dios ha usado para que regreses a tu casa, para que regreses a tu hogar. Pero a veces el regreso a casa no nos vamos a encontrar con cosas buenas, porque durante ese proceso que hemos tomado de caminar a la conquista, nos hemos olvidado de cuidar a nuestras familias. Se han olvidado de cuidar a sus seres queridos. Se han olvidado de cuidar a sus esposas. Se han olvidado de cuidar a sus esposos. Se han olvidado de cuidar a sus hijos. Pero las circunstancias de la vida te hicieron volver a tu casa. Y tal vez tú caíste en sí en ese momento y te has dado cuenta. Así como el pueblo, como David y el pueblo, dice la palabra, se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Versículo 3. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que le había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Regresaron a sus casas, pero se encontraron con desgracia, hermanos. Se encontraron con ruinas. No solo habían perdido lo material, habían perdido lo más precioso, sus mujeres y sus niños. Y aparte de todo lo que sus enemigos causaron, daño material, daño emocional. Y no es así que sucede muchas veces. Cuando tú te empeñas en conquistar el mundo y cuando las cosas parecen que están siendo a tu favor, pero durante ese proceso te olvidas lo esencial dentro de tu casa, que es tu familia. Y cuando Dios usa medios y personas muchas veces para hacerte volver a tu casa, tú te das cuenta que la destrucción emocional ya es algo que no se ha podido parar. Tal vez has perdido cosas materiales. Tal vez has perdido a tus seres queridos. Tal vez en el regreso a tu casa, cuando caíste en sí, entraste a tu hogar, te diste cuenta y tal vez te encontraste en una profunda soledad. O muchas veces hasta tu familia puede estar dentro de tu casa, pero hay una soledad que tú estás viviendo dentro de tu hogar. Y aquí es el primer punto, hermanos, porque nos olvidamos de la espiritualidad, nos olvidamos de la protección espiritual hacia nuestra casa.
Nos olvidamos, hermanos, que cuando nos unimos en propósito, en familia, cuando oramos en familia a causa de un plan, a causa de un propósito, los cielos se abren a nuestro favor. La respuesta viene de lo alto, hermanos. Por eso la importancia en esta noche de que tú recuperes la vida espiritual dentro de tu casa. No todo es necesidad material. No todo es necesidad física dentro de tu casa. Hay una necesidad mayor, que tal vez tu hogar y tu familia esté gritando desde lo más profundo de sus entrañas, diciendo que necesitan ser cuidados espiritualmente. Imagínese el corazón de los niños y de las mujeres, tal vez sin ninguna esperanza de volver a ver a sus esposos, tal vez sin ninguna esperanza de no recuperar absolutamente más nada. Pero miren aquí, hermanos, versículo 3, versículo 4, lloraron a más no poder. Y aquí en el versículo 6, David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban resentidos por haber perdido a sus hijas. Miren la responsabilidad, hermanos, que David tenía, no solo sobre su casa, sino sobre todo un pueblo, sobre toda una nación. Y hay generaciones que dependen de ti. Hay generaciones que por tu negligencia están queriendo matarte. Hay generaciones que por tu falta de sabiduría están queriendo crucificarte. Hay generaciones que tal vez no desearían verte en este momento. Así como David, hombres que le acompañaron en la guerra, hoy cuando se dieron cuenta que habían perdido todo, ¿qué es lo que estos hombres querían? Querían prácticamente aniquilarle a David. Comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. ¿Cuántas personas tal vez quieren apedrearte por tu negligencia? ¿Cuántas personas tal vez quieren apedrearte por tu falta de seriedad, por tu falta de cuidado? David no solo tenía la responsabilidad sobre su hogar, tenía también la responsabilidad sobre toda una generación. Y quiero decirte algo en esta noche. Tú no tienes solamente responsabilidad sobre tu casa, sino sobre tu familia y también sobre toda una generación. Miren, hermanos, la importancia de cuidar nuestra vida espiritual, de cuidar el entorno espiritual dentro de nuestra casa. Pero aquí, hermanos, David nos demuestra una actitud muy importante que todos nosotros tenemos que tener si queremos recuperar a nuestro hogar y a nuestra familia. Miren, versículo 7, versículo 6 todavía. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Hoy, en medio de esa pérdida espiritual, tú tienes que encontrar fuerza en Dios para reponerte y para levantarte. Miren el versículo 6. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote: tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo. Y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Continúa versículo 8. Y el Señor le dijo: sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. Gloria a Dios. Qué promesa. Y si tú me preguntas en esta noche, ¿vale la pena luchar por mi familia? ¿Vale la pena correr detrás de todo lo que perdí? ¿Vale la pena? Quiero decirte en esta noche que sí vale la pena. Para Dios siempre valdrá la pena recuperar un hogar, recuperar una familia. ¿Qué se ha perdido dentro de tu casa? Se ha perdido la espiritualidad, se ha perdido la comunión con Dios, se ha perdido tiempos de oración, tiempos de palabra. Y no me refiero solamente a un momento alrededor de la mesa y orar por el alimento. No, me refiero a un momento, hermanos, donde no es necesario una convocación, sino que simplemente
tú llamas a tu familia y empiezas a orar por ella, empiezas a orar con ellos, empiezas a ministrar la vida de tus hijos, empiezas a ministrar la vida de tu esposa. Y tú piensas que el enemigo no sabe que si nosotros activamos nuestra vida espiritual dentro de nuestra casa, Él sabe que ha perdido. Él sabe que Él no tiene campo. Él sabe que Él no tiene acceso cuando una familia se une para orar. Cuando una familia se une para buscar el rostro del Señor. Entonces, hermanos, David vemos que él consultó a Dios. David vemos que volvió su corazón a Dios. En ese momento él se ha olvidado tal vez de todas las victorias que ha alcanzado y se ha vuelto al lugar más importante, a consultar a Dios en oración, a consultar a Dios. Y hoy es tiempo que tú empieces a consultar a Dios. Y quiero adelantarme a la respuesta que tal vez Dios te dará. Tal vez tú digas, pero ¿será que vale la pena? Sí, mi querido y mi querida. Vale la pena seguirle a Dios. Vale la pena colocar nuestros corazones y nuestras familias en la presencia de Dios. Vale la pena. El Señor le dice, sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. Aleluya. Y quiero darte una palabra de esperanza en esta noche. Tú recuperarás a tu hogar. Tú recuperarás a tu familia. Tú recuperarás la vida espiritual dentro de tu casa. Y eso depende exclusivamente de ti. Oh, aleluya. Eso depende exclusivamente de tu persona. Hombre que me estás escuchando, cabeza espiritual, o mujer como cabeza espiritual que estás actuando dentro de tu casa, en esta noche sométete al poder de Dios. Va a buscar respuesta del Señor. Conecta tu espíritu a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Versículo 9. De modo que David y 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. Hermanos, en medio del camino hay personas que sí van a querer abandonar, no van a querer luchar contigo, no van a querer caminar contigo, pero recobra fuerzas porque no se trata con Dios. Cuando Dios te da una orden, cuando tú empieces a tener fuerza espiritual, cuando tú empieces a desarrollar momentos espirituales en tu vida, nunca con el Señor se trató de cantidad. Siempre, hermanos, la matemática de Dios es diferente a nuestra matemática. La matemática terrenal dice que tú necesitas 5,000 panes para alimentar a 5,000 personas, pero la matemática de Dios simplemente se necesita de 5 panes para alimentar a 5,000 hombres. Así que Dios tiene el poder. Evidentemente no esperes que todos te acompañen en esta lucha. No esperes que todos te acompañen en esta lucha. Hay personas que te acompañarán y dirán sí, pero hay personas que en medio del camino desertarán. Pero no desanime tu corazón en esta noche. Y hay una palabra profética que quiero darte en esta noche. Tú vas a recuperar absolutamente todo en el poderoso nombre de Jesús. Persíguelos. Corre detrás, recupera, porque el Señor te dará todo lo que te han quitado. Gloria a Dios. Y no te enfoques con aquellos que desertan en el camino. No te enfoques con aquellos que no quieren ayudarte. Enfócate que Dios está contigo en este proceso. Y Él te dará la salida. Él te dará la fuerza. Tú irás por el camino que el Señor te va a guiar. Así que, mis queridos, si has perdido la espiritualidad, dobla tus rodillas y búscala nuevamente. Busca esa comunión con Dios. Busca esa comunión con Dios. Segundo punto, hermanos. La pastora mencionó en uno de los 3 puntos que ella mencionó. Lo que hoy se ha perdido es la comunicación. O mejor dicho, la buena comunicación dentro de casa. Comunicarse, hermanos, también es un arte y tenemos que aprender a comunicarnos. Como un pastor decía, y no como crítica, decía lo siguiente, que está aquel libro de los 5 lenguajes del amor, y a veces muchas personas
utilizan ese libro como para simplemente limitarse a su propio lenguaje y no se extienden a aprender a los otros 4 lenguajes. Algunos utilizan como excusa, no, pero para mí es el toque físico. Y si la persona no supo comunicarse conmigo es problema. No, no es problema de ella, es problema tuyo. Porque tenemos que nosotros, hermanos, aprender a comunicar no solamente con nuestro lenguaje. Tenemos que también aprender a comunicarnos con el lenguaje de la otra persona. Ese es el grave problema, hermanos. Cuando muchas veces tomamos eso como excusa para no aprender maneras de comunicarnos con otras personas. Y es el problema dentro de las familias, dentro de las casas. El egoísmo está matando a muchas familias. Los hijos no saben comunicar lo que ellos pretenden. Y los padres no saben comunicar sus sentimientos. No saben expresar sus emociones. Y mire qué lección nos enseña aquí David, hermanos. Versículo 11. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de hígado y 2 racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo que recobró sus fuerzas. Y aquí está la clave, versículo 13. ¿A quién le perteneces y de dónde vienes?, le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de una malecita, respondió. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Regresábamos de asaltar a los cereteos en el Negev, el territorio de Judá y la tierra de Caleb, y acabábamos de incendiar Siclac. Díganme una cosa, hermanos. Un enemigo estaba enfrente de David. Imagínense sus emociones mezcladas internamente. Imagínense el corazón de David en ese momento. Sin pensar 2 veces, él podría haber quitado su espada y decapitarlo en ese momento. Porque él públicamente declaró quién él era, de dónde venían y qué acababan de hacer. Pero miren, hermanos, la importancia y la estrategia que David usó en ese momento. Él acalmó su corazón y él supo comunicarse con su enemigo. Él supo, hermanos, comunicarse y usar como estrategia. Porque en el versículo, miren aquí, en el versículo 15, ¿me guiarás a esa banda de saqueadores?, preguntó David. En vez de quitar la espada y ¡glim!, decapitarlo en ese momento, David supo comunicarse emocionalmente con este hombre. Por eso la importancia, hermanos, de tener inteligencia emocional en tiempo de crisis familiar. Porque nosotros podemos acabar con todos. Y no todos son tus enemigos. No todos los que están alrededor tuyo son tus enemigos. A veces son personas estratégicas que te llevarán hasta el lugar. Escúchame bien. A veces las personas que tú piensas que son tus enemigos son personas estratégicas que te llevarán hasta el lugar donde tú vas a recuperar a tu familia. Por eso no ten inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, hermanos, nosotros podemos adquirirla con Dios. Nosotros podemos desarrollarla con Dios. Así que David podría en ese momento quitar su espada, decapitar a este esclavo, a este enemigo, ya estaba muerto, pero lo alimentó, lo fortaleció. Esas son maneras de comunicarse, hermanos. Hasta que este hombre volvió en sí, recuperó su fuerza, recuperó, hermanos, la noción. Y en ese momento nosotros podemos ver que David, con toda calma y con toda altura emocional, le pregunta y le dice: ¿me guiarás a esa banda de saqueadores? Oh, por favor. Por poco no le dice por favor, preguntó David. El joven contestó: si haces un juramento en el nombre de Dios, que no me matarás ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos.
Tal vez tú pienses, pero me está manipulando. De ninguna manera. No te sientas manipulado por nadie. Esto es estrategia, lo que vemos aquí. Una buena comunicación. Y por falta de la comunicación dentro de las familias se están perdiendo hogares. Se están perdiendo hijos. Se están perdiendo familias. Se están perdiendo, mis queridos. ¡Oh! Dice la palabra, versículo 16. Así que guió a David hasta los amalecitas y lo encontraron dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Tal vez hoy tus enemigos estén cantando victoria. Tal vez hoy, aleluya, otras personas estén celebrando tu pérdida. Pero mantente firme, mantente con una buena comunicación, tanto verbal como también comunicación física, porque también existe comunicación física, ¿sabían? Cuando tú quieres expresar rabia, ¿cómo colocas tu cara? Cuando tú, gracias pastora, también es una comunicación no verbal. Cuando tú quieres mostrar rabia, colocas tu cara, ¿verdad? Cara de rabia. Cuando tú quieres expresar alegría, miren David, hermanos, dice la palabra que ellos llegaron al campamento y los encontraron dispersos. Hermanos, los planes del enemigo nunca tendrán unidad, hermano. Escúchame lo que te voy a decir. Los planes de Dios tienen que ser siempre estratégicos y claves para recuperar tu hogar. Aquí dice la palabra que sus enemigos estaban dispersos por los campos, comiendo y bebiendo y bailando. Entonces David, dice la palabra, versículo 17, se lanzaron contra ellos y lo mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Y ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400. Aleluya. Y todo eso fue, hermanos, consecuencia de una buena comunicación. Si tú aprendes a comunicarte dentro de tu casa, tú llegarás a tus enemigos y tú encontrarás el momento preciso para atacar. Así que cuidado con tus labios. Cuidado con lo que estás diciendo. Tal vez no sea el momento de abrir tus labios. Tal vez sea el momento en que tú te quedes con la boca cerrada y buscando estrategias de cómo penetrar en el campamento de tus enemigos y recuperar a toda tu familia. ¡Oh, Rabacanta! Mantente callado y busca una buena comunicación verbal y no verbal. Cuando te encuentres delante de tus enemigos, que tu expresión o de aquellos que te hicieron mal o que fueron partícipes para que hoy tu hogar esté destrozada o perdida, no coloques una postura de un derrotado, no coloques una postura de un angustiado, no coloques tu rostro con rabia queriendo matar a aquella otra persona. De ninguna manera. Coloca y toma una postura de un hijo y una hija de Dios, porque los hijos de Dios no se curvan. Los hijos de Dios levantan su rostro con toda autoridad que viene de lo alto. Así que déjame decirte algo en esta noche. Tú eres un hijo y tú eres una hija de Dios. Y aprenda a comunicarte dentro de tu casa. Aprenda a expresar tus emociones. Aprenda a expresar tus sentimientos. Aprende a decir lo que está aquí dentro de tu estómago. Oh, aleluya, como siempre decimos. Hay algo que en mi estómago que me está quemando. Oh, siendo que aquí, hermanos, tenemos un nudo en la garganta. Entonces desata ese nudo. Pero busca estrategias para comunicarte sin el propósito de herir ni lastimar. Gracias a la estrategia que David usó, este egipcio esclavo lo llevó al punto clave donde estaban todo su hogar, toda su familia. Y no solamente toda su familia, sino todo lo material que había perdido. Y el último punto, hermanos, para terminar.
Algo que se ha perdido dentro de las casas, y con esto termino, es la alegría. Es la alegría de vivir. Hay personas que ya no sienten alegría en sus casas. Hay personas que ya no celebran dentro de su casa. Hay personas que ya no consiguen celebrar cuando se reúnen en la mesa. Hay personas que ni siquiera consiguen sentarse alrededor de la mesa. Hay personas que han perdido la alegría. Y el tercer y último punto. Muchos están perdiendo la alegría dentro de sus casas. Muchos están perdiendo motivos para celebrar. Y si tu esposo está a tu lado, si tu esposa está a tu lado, si tus hijos están dentro de tu casa, es un motivo para, pero no se merece. Aquí nunca se habló y nunca se trató de merecimiento. Siempre se trató, hermanos, de compasión y de misericordia. Así que aprende a celebrar dentro de tu casa. Aprende a celebrar dentro de tu hogar. Trae alegría dentro de tu hogar. Menos griterío y más alegría dentro de tu casa. Menos plagueo y más celebración dentro de tu casa. Tu familia tiene vida. Tus hijos están con salud. Tu esposa está con salud. Tu esposo está con salud. Aleluya. Eres una familia bendecida. Eres una familia salva. Así que, mis queridos, celebra con tu familia. Trae alegría con tu familia. Y David nos enseña claramente, hermanos. Dice la palabra que David, versículo 18, así que David recuperó todo lo que los amalecitas, escuchen, habían tomado y rescató a sus esposas. Versículo 19, no faltaba nada, nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. Versículo 20, también recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arrearon delante de los demás animales. Este botín le pertenece a David, dijeron. Celebración, alegría, hermanos, volvió al campamento. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados. Entonces salieron para encontrarse con David y sus hombres, y David los saludó con alegría. Pero unos de los alborotadores entre los hombres de David dijeron, versículo 22, ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denle sus esposas e hijos y díganles que se vayan. Pero versículo 23, pero David dijo, no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales, tanto con los que vayan a la batalla como los que cuiden las pertenencias. Celebrar, no tener un corazón egoísta. A veces recuperamos nuestra casa, recuperamos nuestro hogar, recuperamos nuestra familia y nos encerramos y odiamos a las personas y decimos, ahora tengo mi hogar, ahora tengo mi familia, ahora que los demás sientan envidia. Eso no es un corazón de Dios, eso es un corazón del infierno, porque el corazón de Dios siempre será un corazón agradecido, un corazón para compartir, un corazón para celebrar, un corazón con alegría. David regresó con alegría, y en medio de esa alegría, hermanos, había generosidad. Estaban cansados, no pudieron acompañarnos, eran limitados, pero de igual manera aquí están sus familias, aquí están también lo que le pertenece a ellos. Eso es un corazón generoso, eso es un corazón que comparte, eso es un corazón que celebra. Si tú
recupera. Y yo creo, hermanos, cuando tú recuperes la alegría dentro de tu casa, que sea motivo de llamar a las otras personas y celebrar lo que Dios ha hecho en tu hogar y en tu familia. Cuando la mujer del dracma o de la moneda, cuando se había perdido, dice que esta levantó, barrió toda la casa, y cuando encontró la moneda, dice que salió en la calle y gritó a todas sus vecinas diciendo: encontré la moneda. Y hubo gran celebración y hubo gran fiesta espiritual. Así que el Señor quiere devolverte la alegría dentro de tu casa. El Señor quiere quitarte de la depresión espiritual. El Señor quiere traer alegría en la vida de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa y de toda tu generación. Aleluya. Gracias, Padre. Esto es palabra del Señor. Así que si has perdido la espiritualidad, recupérala. Si has perdido el arte de comunicarte dentro de tu casa, verbal y no verbal, recupéralo. Y si has recuperado, y si has perdido la alegría dentro de tu casa, recupéralo. Porque hoy es motivo para poder celebrar. Hoy es motivo para celebrar. Hoy es motivo para celebrar. Hoy es motivo para celebrar.